¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Jorge Álvarez. Soy el responsable de la Brigada de Atención Psicoemocional por parte de Psicólogos Sin Fronteras México y del Programa de Intervención en Crisis de la Facultad de Psicología de la UNAM. Esta ocasión me toca el honor de presentar, porque es un honor, a la doctora Aurora Molina. Ella es médico psiquiatra, colabora en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en el área de urgencias psiquiátricas. Y ella nos va a hablar muy puntualmente sobre lo que son el área de su especialidad, los primeros auxilios psicológicos. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por participar en este esfuerzo colectivo y le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues en esta pequeña cápsula vamos a hablar sobre los primeros auxilios psicológicos. El objetivo es comprender las características y los lineamientos de los primeros auxilios psicológicos. Bueno, primero, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Es una primera respuesta que está dirigida a auxiliar a una persona o a un grupo de personas que están pasando por una situación de conflicto, por una crisis o una situación traumática, y que no están logrando enfrentar la situación con las habilidades que habitualmente se utilizan para solucionar problemas. Es una situación que requiere de mayores estrategias o de diferentes estrategias para poder sobrepasarla, ya sea porque la persona está en un momento de pobre regulación emocional o está sufriendo una situación de estrés o depresión de tiempo o algún otro tipo de presión. También le podemos llamar primera ayuda psicológica. Es importante que se proporcione en el lugar en donde está la crisis. Es decir, esto no es algo que se dé a nivel del consultorio del psiquiatra o del intervencionista en crisis, porque no es solamente para profesionales. Cuando se es un primer respondedor, alguien que provee de primeros auxilios psicológicos, es importante que la persona esté cerca. Es muy frecuente que se trate de trabajadores sociales, de psicólogos, de paramédicos, de bomberos, de maestros, de los cuidadores de un enfermo. Y así que no es una persona que tenga que dedicarse a eso. Es una persona que conoce a la persona, tal vez conoce o no a la persona, pero al menos conoce su situación porque está en la misma comunidad y más o menos reconoce cuáles son las características de esta comunidad. Y es una persona que debe identificar, eso sí, si existe un riesgo mayor, de manera que esta persona pueda conectar al paciente a recibir una atención ahí sí más especializada. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Primero es ayudarle a la persona a calmar, es escucharle activa y reflexivamente, que ahorita vamos a ver cómo es la escucha activa o reflexiva, y es ayudarle a que con sus propias estrategias la persona resuelva o al menos tenga un esquema general de cómo puede actuar en los siguientes momentos en esa situación de crisis. Ese es el primer objetivo. La otra es lograr conectarlo con algún otro grupo más profesional si es que se encontraran algunas situaciones de riesgo, como puede ser riesgo suicida, si puede haber autolesiones, si puede haber conducta agresiva o alguna otra situación que ponga en riesgo la vida de la persona o de las personas que están a su alrededor. Vamos a pasar la que sigue. Entonces, ¿qué se necesita para ser un primer respondedor o una persona que provea de primeros auxilios psicológicos? Una es que al menos conozca la estructura o el método que podemos utilizar, que ahorita lo vamos a ver un poco, pero que también sea lo suficientemente flexible para poder llenar las necesidades de la persona, que van a ser muy diferentes a los de cualquier otra persona. El ser empático y altruista, ahorita que hablemos de escucha reflexiva, no es suficiente que la persona entienda lo que el paciente está diciendo. Es necesario que se lo exprese y que le diga a la persona a la que está escuchando que le está entendiendo y que está haciendo algo con eso. Que se tenga la capacidad para manejar las emociones, primero las propias, las del entrevistador, las de la persona que está proviendo de primeros auxilios psicológicos, para poder también ayudar a la persona a regular las emociones negativas y así evitar conductas a riesgo. También es importante que haya disposición para el trabajo en equipo,
Y es importante que haya el interés por adquirir nuevos conocimientos, que no nos quedemos con lo que nosotros hacemos como cuando platicamos con un amigo y queremos darle consejo. Eso no es primeros auxilios psicológicos, es un poco más allá. En la siguiente diapositiva. Entonces, se requiere, uno, de empatía. No sirve solamente que yo entienda a la persona que me está hablando y sepa lo que tengo que hacer. Es importante que yo sienta lo que el otro siente y entonces a partir de eso pueda responderle. Es importante ser cordiales, incluso si lo que estamos escuchando no nos está agradando. Hay muchos pacientes que pueden ser hostiles, a pesar de que son ellos quienes nos contacten, pueden ser hostiles porque nos ven como parte del sistema de salud, entonces hay un enojo posiblemente hacia algunas personas de este sistema y puede ser que a nosotros nos toque recibirlo y no por eso debemos dejar de ser cordiales. Debemos darle al paciente seguridad, mostrarnos activos. Ahorita vamos a hablar de cómo es la escucha activa y en qué consiste esta actividad. El comunicar esperanza, independientemente de cómo está la situación del paciente en particular, encontrar la forma de que la persona pueda ver una salida, aunque no sea de lo más inmediato, pero que pueda ver que hay un camino a seguir en donde las cosas se pueden resolver. Y es muy importante no hacer falsas esperanzas, no decirle todo va a estar bien, no decirle seguramente esa persona se va a recuperar, no decirle seguramente usted va a encontrar el dinero que es necesario, etc. No podemos prometer nada, y menos si no conocemos por completo la situación. En la que sigue. Entonces, los elementos clave para la intervención en los primeros auxilios psicológicos son, primero debo ver que estoy en un lugar seguro y que la persona a la que estoy entrevistando también está en un lugar seguro. Si es, por ejemplo, llamada telefónica, es importante preguntarle, ¿estás con alguien? ¿Con quién estás? ¿Es alguien que conoces? ¿En dónde estás? Sobre todo si es una persona que está hablando de situaciones de riesgo como me quiero lastimar, etc. El pedirles que nos dé un número telefónico, por ejemplo, de alguien que conozca, de algún familiar o un amigo. Si está en una situación de riesgo, por ejemplo, no sé, no está en casa, no está en un lugar resguardado, preguntarle si es posible que primero se resguarde y se comunique luego, posteriormente. Y de ahí, ya que sabemos que estamos los dos en un lugar seguro, iniciar la escucha activa. Ahorita vamos a hablar de eso. Cuando estemos escuchando al paciente es importante escucharnos a nosotros. ¿Cómo me estoy sintiendo? Puede ser que nos está platicando una situación muy traumática, de violencia, por ejemplo, que ha estado viviendo en casa, y eso me puede generar a mí o temor o ansiedad. Y es frecuente que la persona que está muy ansiosa nos esté transmitiendo la misma ansiedad, incluso nos pueden dar ganas de llorar. Es importante que antes de que eso suceda nos observemos, porque si no estoy bien, yo no le puedo ayudar a la persona a la que estoy escuchando. Eso es cuidarnos emocionalmente. Lo único que hay que hacer es, a ver, me está diciendo algo muy doloroso, tratar de racionalizar un poco y decir, esto me está generando mucha ansiedad, mucha tristeza, y solo respirar y tratar de seguir escuchando, sabiendo que ahorita, en este momento, quien está importando porque se siente muy mal es el paciente. Y después de que yo le dé la ayuda, puedo a lo mejor tratar de regular mi emoción con alguna estrategia que ya conozca, ¿no? Ok, en la siguiente vamos a hablar sobre las claves sobre la intervención. Primero es darle un tiempo de tribuna libre al paciente, de manera que nos diga qué sucedió, y de ahí nosotros tenemos que empezar a utilizar la escucha activa o escucha reflexiva, son sinónimos. La escucha activa es demostrar al hablante que el oyente le ha escuchado, que le está entendiendo, que aparte sabe las emociones que hay detrás de eso que está escuchando y que está haciendo algo con eso, con esa información en su cabeza. Es darle la seguridad de que lo que dice importa. Entonces, solamente escucha es entender, y eso al paciente todavía no le sirve. Al paciente le sirve que tú hagas alguna forma de retroalimentación para que sepa que le estás entendiendo y que te está importando. Entonces, hay varias estrategias. Una es simplemente, por ejemplo, parafrasear. Oiga, por lo que usted me dice, esto que estaba pasando, su mamá le comentó esto y usted se sintió, no sé, muy enojado por lo que dijo esto y se salió de casa. Simplemente es repetir lo que él me dijo en una forma de resumen, a lo mejor incluyendo una emoción que el paciente a lo mejor no me dijo.
Por ejemplo, él me pudo comentar solamente sobre el suceso, pero yo aparte estoy diciendo, entonces por lo que entiendo usted se sintió muy enojado. Eso es reflejar el estado emocional que hay detrás de lo que me está diciendo. Es otra forma de escucha activa. Por ejemplo, oiga, usted me está diciendo que estaba tan desesperado estando en casa, ya llevaba 2 semanas ahí, y usted decidió salirse y se fumó 2 cigarros. Siendo que usted conoce los riesgos, usted se sentía tan desesperado que tuvo que hacerlo. Es decir, yo ya agregué el hecho de que lo veo desesperado, a pesar de que él no me lo comentó. Esto es importante también, sobre todo si estamos en una llamada telefónica, porque él no está viendo mi cara, no está viendo mi expresión, por lo tanto no sabe qué estoy sintiendo o qué estoy pensando sobre eso. Por eso es importante parafrasear, validar, reflejar el estado emocional del mismo paciente y en alguna forma estar de acuerdo, aunque incluso yo pueda no estar tan de acuerdo. Por ejemplo, antes de que yo le diga, oiga, ¿cómo que se salió y no tomó las medidas de precaución? Oiga, y se puso tapabocas o usó guantes, o al regresar usted se quitó toda la ropa y se bañó. Antes que eso es validar la emoción. Entiendo que usted, a pesar de que conocía los riesgos, se sentía muy desesperado por todo lo que había pasado, y ya después, a pesar de que no había fumado porque estaban sus hijos, 2 semanas atrás usted ya lo controló y tuvo que fumarse unos cigarros. Estamos validando emoción, estamos solo reconociendo que la persona se sentía tan mal y por eso actuó como actuó. En este momento no es momento de decirle lo que tenía que haber hecho cuando estamos hablando de escucha activa. Posiblemente después, cuando la persona ya está regulando mejor las emociones, podríamos buscar estrategias para que la persona la siguiente ocasión lo haga mejor. Pero al principio, solo validar, parafrasear, reflejar estado emocional y estar de acuerdo. Eso es escucha activa. Entonces, podemos animar a la persona a elaborar lo que dice a través de preguntas abiertas. Por ejemplo, oiga, y después de esto, ¿usted qué estuvo pensando? O después de esto, ¿qué fue lo que dijo con, no sé, con su familiar, con su pareja, etcétera? Simplemente para que nos platique un poco más y la persona pueda quitar toda esa maraña que tiene en la cabeza y la vaya organizando de manera que sepa cómo fue la crisis. Es importante que nosotros sepamos desarrollar la capacidad de escucha. Al principio nos sentimos un poco mal al solo estar repitiendo lo que nos dice. Oiga, entonces lo que pasó fue esto. Y el paciente dirá, pues sí, es lo que le acabo de decir, es lo que pasó. Pues eso es solo parafrasear, pero importa porque al menos el paciente se siente escuchado. Después vamos a ir agregando algunas otras técnicas de escucha más complejas, como esta de reflejar el estado emocional o validar, que puedan ser más elaboradas, pero es importante estarnos entrenando para eso. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Hay muchas formas de no validar. Una, por ejemplo, es hacer exclamaciones de sorpresa o sobrecogimiento, posiblemente auténticas, pero es importante que si el paciente está ansioso o está muy asustado, no le aumentemos esta ansiedad con nuestras propias expresiones. Puede ser que sea auténtico, pero es importante que lo controlemos. No quiere decir que no le demostremos la preocupación. Sí es importante que nos mostremos preocupados por lo que pasó, pero que no nos veamos también envueltos en esa emoción de manera que piense que tampoco vamos a poder controlar eso, ¿no? No mostrarnos amenazantes o críticos. Antes de criticar o de decir, oye, usted se tenía que haber cuidado, o usted tenía que haber hecho, o cómo es que le pegó a su hijo, por ejemplo. Antes de eso, ver las emociones y ver cómo podemos ayudarle para mejorarlas. Evitar emitir juicios morales, evitar burlarse o desestimar a culpar al paciente por una emergencia, y evitar falsas promesas, como le decíamos hace un rato. Evitar prometerle algo que a lo mejor no vamos a poder hacer porque no conocemos bien las circunstancias. Si vamos a decirle que vamos a hacer algo es porque ya tenemos el contacto de la persona, ya hay un horario, ya hay una fecha, hay un medio que está facilitado para poder hacerlo, y si no, no prometer, incluso aunque tengamos toda la intención, detenernos mucho en prometer, aunque estemos muy preocupados por ello. Entonces, en general, dentro de las acciones del interventor de primeros auxilios psicológicos debemos tomar en cuenta varios componentes. Uno es primero el contacto psicológico, el hacer una buena relación con el paciente. Habría que preguntar, por ejemplo, primero darle el nombre, preguntarle el suyo, invitarle a hablar. A lo mejor le pueden preguntar si quiere que le hable de usted o que le hable de tú, tal vez dependa de la edad, tal vez si son menores de 18,
sea normal que le hablemos de tú a esta persona. Tal vez si son mayores podamos preguntar para ver cómo nos sentimos más cómodos. Evitar los juicios de valor, la escucha activa y estar sensándonos. El ver cómo estoy hablando, cómo me estoy moviendo, cuál es mi tono de voz, si me estoy enojando y qué tanto eso se puede reflejar o no en lo que estoy diciendo, etc. El ver las dimensiones del problema, ver qué pasó, ver qué recursos esa persona tiene, por ejemplo, para evitar que vuelva a pasar o para ver que pueda salir de esta crisis que está sucediendo, preguntarle si las personas que están con él, qué actitud tienen con él, si están enojadas o no, si puede ir con alguien más, alguna amistad, algún familiar que le pueda ayudar. Identificar qué tantos planes hay a futuro, es decir, qué tanto la persona se está visualizando en un futuro a corto plazo, qué tantas soluciones ya ha visto, qué tantas opciones le han dicho y a lo mejor no las ha querido aceptar. El identificar qué ha hecho hasta ahora para solucionar su problema. Cuando la situación de crisis es bastante grave, la persona se paraliza y puede ser que no haya hecho nada, pero sí puede ser que que tenga en su mente ciertas posibilidades, pero que se siente muy temeroso de iniciar. Entonces, ayudarle a ver cuáles son las situaciones que le causan miedo y ver cuál es la mejor opción, evitando esa emoción, le puede ayudar mucho a clarificar. Ayuda a redefinir el problema y elaborar algunas otras soluciones que a lo mejor el paciente no está viendo porque la visión que tiene en ese momento es muy corta por la ansiedad o por el miedo o por la depresión que puede estar teniendo. Es muy importante que a lo largo del interrogatorio preguntemos sobre conductas de riesgo. ¿Cómo preguntar? Una es, por todo esto que ha pasado, ¿usted ha llegado a pensar en algún momento que sería mejor ya no vivir? Dependiendo lo que el paciente diga hay que escuchar. Pues sí, he pensado que ya no vale la pena, que ya no tengo motivos, etc. Y después, ¿ha llegado a pensar en alguna forma de morir? Porque una cosa es tener fantasías de muerte, por ejemplo, que es pensar, creo que ya no tiene motivos, a pensar, creo que debería hacer algo para quitarme la vida. Así que el preguntarle si ha pensado en hacer algo para ya no vivir, estamos indagando si hay una ideación suicida tal cual. Si el paciente refiere algo así, tenemos que preguntar qué tan cerca ha estado de eso. Y así se pregunta, ¿qué tan cerca ha estado de realizar algo así? No, pues ya me acerqué a tal lugar o ya agarré tal medicamento. ¿Eso cuándo fue? Y saber cómo es que nos sucedió, si se detuvo solo, si alguien más lo detuvo o si fue que inmediatamente habló con nosotros, nos buscó, ¿no? Si ya hay ese riesgo, es importante que el primer auxiliador psicológico no se quede con el paciente y lo refiera a una unidad más especializada. Aquí hay algunos teléfonos, está la línea de la vida y están las emergencias del 911. También está esta página en donde la persona puede incluir los datos inicialmente y después lo pueden contactar para saber si requiere una atención más especializada. También debemos preguntar, ¿usted ha llegado a pensar en hacerle daño a alguien más? Y es una pregunta bastante abierta, no tiene que ver directamente con una ideación homicida, por ejemplo, y tampoco le estamos acusando de nada, ¿no? Simplemente ha llegado a pensar en lastimar a alguien más o ha estado muy irritable que llegue a aventar cosas, que incluso le llegue a pegar a alguien. Tratar de hacerlo sin juicio para que el paciente se pueda abrir y decirnos si ha pasado o no. Y si ha dicho que ha pensado en hacer algo, igual preguntarle. ¿Ha llegado a pensar en una forma? ¿Ha estado cerca de hacerlo? ¿Cuándo lo hizo o cuándo fue la última vez? Es muy importante que controlemos nuestra emoción cuando estamos haciendo estas preguntas para evitar juicios, a pesar de que estamos viendo situaciones peligrosas para otras personas o que nos molesten, ¿no? Es importante que si tenemos duda, por ejemplo, si es un paciente que estuvo muy mal hace una semana y ahora me llama y me dice que sigue mal, pero se siente en comparación con hace una semana mejor, pero hace una semana tenía un poco de fantasías de muerte, a lo mejor es importante que dé un seguimiento, porque sé que está mejor, creo que no necesitaría una atención psiquiátrica en ese momento o ir a un servicio de urgencias, pero es importante que siga así y que vaya hacia la mejoría, seguir en ese proceso, tal vez decirle que se comunique con nosotros o que nosotros nos comuniquemos con ellos en 2-3 días para ver cómo van las cosas. Y si nos quedamos con duda, porque no sabemos si la conducta regresará, es importante desde ese momento decirle que es necesario acudir a alguna otra asistencia más profesional. Puede ser, por ejemplo, está el Instituto Nacional de Psiquiatría en el servicio de urgencias, si es que ya se presentaron conductas de riesgo que deben ser evaluadas inmediatamente.
Entonces, en cualquier caso, si nos quedamos con alguna duda, es importante no quedarnos solo con el paciente, porque eso es una responsabilidad muy grande para nosotros. Es importante asesorarnos y buscar atención de alguien más profesional. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Ya sé, ok. Bueno, ¿ya se cortó?